7:11, así como ayer, durante dos conversaciones nos mantuvimos en Madrid, España. Hoy, luego de haber conversado con Javier Díaz, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, en Bogotá, o desde Bogotá, nos mantenemos desde Bogotá ahora para conversar con Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Manuel Camilo, es un gusto siempre poder contar contigo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un saludo para ti y para la audiencia. Feliz año. Bueno, comienzo muy conflictivo, convulso en varios países de América Latina, Argentina, Guatemala, Ecuador. Bueno, hay una situación verdaderamente tensa. Es lo importante de asomarnos más allá de la frontera propia, ¿no? ¿Cómo describirías tú estos escenarios? ¿Aló? ¿Me escuchas, Manuel? Corté la última parte de la pregunta. Bueno, te pregunto, desde la generalidad de estos escenarios, ¿cómo anticiparías tú por dónde puede ir este 2024? Entendiendo que hay una simultaneidad en estas situaciones de inestabilidad en la región. Bueno, lo que vemos en 2024 es el producto de lo que hemos visto en las elecciones de 2023 en cuanto a que tenemos presidentes inmensamente populares, pero tenemos congresos que efectivamente hacen ese contrapeso natural de la democracia. Y lo que vamos a observar un poco es cuál va a ser la paciencia que puedan tener estos gobernantes, pero también qué tanto obstruccionismo y qué tanta voluntad tienen los congresos, en su mayoría a cargo de partidos tradicionales, para generar los cambios y las reformas que las personas quieren. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Guatemala, en donde efectivamente casi que el presidente no se puede posesionar y al final a la medianoche lo pudo hacer. Esto también lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en donde Milei ganó con una amplia digamos, un amplio número de votantes, pero tenemos un Congreso en donde es minoría, y también lo vemos en el Ecuador, donde efectivamente el crimen no da tregua y la gente necesita y requiere medidas urgentes, pero obviamente en términos de democracia eso significaría pasar la línea roja. Entonces lo que vamos a anticipar un poco es un poco como el enfrentamiento entre los ejecutivos y los legislativos, pero también ¿qué riesgo tiene la democracia en cuanto al respeto de lo que conocemos como el Estado de Derecho? Manuel Camilo, ¿cómo ves tú la actitud de los pueblos? Durante muchos años ha sido motivo de estudio hasta qué punto la gente entiende la conveniencia de la democracia en la medida en que sus necesidades no son resueltas, en que se acumulan sus padeceres, en que sienten que no hay respuesta de las instituciones políticas. ¿Cómo analizas tú ese aspecto de la insatisfacción en la gente? Porque incluso, fíjate que dentro de la inestabilidad en la región se ve el tema este disruptivo, ¿no?, de aquellos actores políticos que llegan al poder precisamente como, entre otras razones, como una expresión del hartazgo social, ¿no? Sí, así es. Hay algo que es una buena noticia para América Latina, es que los latinoamericanos somos demócratas de convicción. El problema es que no estamos muy de acuerdo con las formas de nuestra democracia, es decir, que somos insatisfechos por cuenta de su funcionamiento. Entonces lo que vamos a observar un poco en este 2024 es cómo estos gobernantes tratan de salvaguardar esas expectativas de cambio inmediato, porque efectivamente una de las grandes problemáticas que tiene la democracia alrededor del mundo es como la democracia, como ese ideal de régimen político, permite que la gente tenga el pan en la casa, tenga trabajo, tenga educación, pero que a la vez, cuando se tomen las decisiones, no traspasemos los límites institucionales del poder. Entonces, la gran noticia es que efectivamente todavía seguimos siendo una región democrática. El gran problema es que viene de la oferta de la democracia, es que nos ofrece la democracia en cuanto a generar esa mayor retroalimentación en términos de los valores que creemos en ella.
Y yo pienso que ese es el gran desafío que tiene la democracia, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y es qué ofrece la democracia para que efectivamente sigamos creyendo en ella. Amigos, estamos conversando con Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. ¿Cuáles son los grandes problemas comunes de nuestra comunidad latinoamericana? Valga la cacofonía, porque ahí la migración es una piedra en el zapato muy, muy incómoda, ¿no? Sí, así es. Creo que hay múltiples desafíos, pero creo que enumeraría tres. El top 3 para mí es, primero, está el crimen organizado, un enemigo silencioso que empezó a crecer desde la pandemia del COVID-19. Dos, estamos hablando también del populismo, y es que efectivamente la gente requiere medidas urgentes para tiempos excepcionales, pero que eso efectivamente enfrenta a los líderes que llegan al gobierno frente a las reglas institucionales. Por lo tanto, el dilema de traspasar o no las reglas democráticas para solucionar los problemas. Y en última instancia, lo que bien mencionaba sobre la migración, que no solamente es un tema relacionado con la democracia, sino hasta qué punto estamos integrados como región. Y es paradójico que efectivamente, siendo una de las regiones en donde generamos o tenemos el mismo lenguaje, tenemos de alguna forma las mismas costumbres, pues somos los que menos nos integramos en términos económicos y sociales. Vemos cómo se alzan barreras arancelarias, vemos cómo se alza incluso la xenofobia, y en términos de lo que vemos de la integración es cada vez que estamos aislados, ¿no? Somos países que no somos solidarios en términos de generar esas respuestas comunes que requieren estos problemas igualmente comunes. Has nombrado el populismo y siempre cabe la pregunta, ¿tiene clientela? ¿Tiene mucha clientela el populismo? ¿Siempre la va a tener? Sí, el populismo es algo inherente a la democracia. Yo creo que eso es algo que de pronto en el análisis se pierde mucho, y es que el populismo se basa en algo muy central de la democracia, que es la soberanía popular. Es que efectivamente quien sale elegido en las urnas es por parte de la voluntad del pueblo, pero se vuelve pernicioso en términos de que efectivamente el gobernante de turno ve las elecciones como un cheque en blanco. Y efectivamente eso no es la democracia. La democracia de alguna forma está constituida por dos partes, por las elecciones, pero también por la negociación al interior del gobierno, es decir, la parte de la gobernabilidad. Yo creo que el populismo fracasa en esta última parte, y es en llegar en consenso. De alguna forma, cuando un presidente asume, es el presidente de todos los venezolanos, de todos los colombianos, de todos los ecuatorianos, y no solamente de la parte que lo apoyó. Y es tal vez el gran desafío que tienen los gobernantes. De ahí que se generen muchas veces estos fenómenos de polarización, que es donde efectivamente empezamos a decir, aquí ya hay problemas en esta democracia. Entonces, decir que efectivamente el populismo siempre va a tener clientela, porque electoralmente es atractivo, pero siempre va a generar problemas a la hora de gobernar, porque en la democracia, para bien o para mal, se necesitan los consensos, y para bien y para mal se tiene que gobernar para toda la comunidad política de la que resultó elegido. Manuel Camilo, yendo a la racionalidad posible del ejercicio ciudadano, del ejercicio político, ¿cómo aprecias el interés de la gente en las organizaciones políticas? La conexión, la comprensión, la historia, la tradición, decir, yo soy adepto de la organización del partido tal, y yo sé lo que es la izquierda, y yo sé lo que es la derecha, y la centroderecha, y la centroizquierda, y yo sé que este partido tiene esta doctrina, y yo veo a sus funcionarios y a sus dirigentes, o más bien sus funcionarios, no, sus dirigentes, desarrollarse, crecer, y sé de dónde viene este. ¿Cómo va quedando eso frente a la tendencia a la puesta del interés en lo mesiánico? Bueno, desafortunadamente América Latina, desde que iniciamos la tercera ola de la democracia, por allá en los años 80, lo que hemos visto es un declinar muy acelerado, muy pronunciado de esa afinidad de los ciudadanos frente a los partidos políticos. Y yo creo que mencionaría dos causas de eso. Primero es que efectivamente una organización partidaria
basa un poco como su naturaleza en el consenso y la negociación. Y lo que efectivamente estamos hablando de los ciudadanos el día de hoy es que necesitan medidas urgentes. Entonces, la idea de un partido político implica que hay más deliberación, hay más tiempo para tomar decisiones y hay más tiempo para llegar a consenso. La gente lo que está pidiendo ahora es: yo necesito la solución ya. Ajá. Entonces tenemos un problema de inmediatez y esa inmediatez no la ofrecen los partidos políticos. Y también lo segundo es la naturaleza organizacional de un partido. Si uno quiere crecer en un partido es una carrera, es un poco ascender en la burocracia. Pero lo que estamos viendo en América Latina es que los cambios sean rápidos porque hay outsiders, es decir, hay gente que ha probado que efectivamente para hacer política no necesariamente hay que pasar por un partido político. Se necesita un poco como de vísceras, es decir, de emociones para mover al electorado y ganar una elección. El problema es que cuando llegamos al gobierno, pues estos outsiders, pues de lo que carecen es de organización, de planificación, de logística, que le permita obviamente sacar adelante su agenda política en el gobierno. Y ahí es donde aparecen dos caminos. O está la tentación populista autoritaria de saltarse todas las normas, o obviamente generar esa crisis de expectativas porque efectivamente hay un bloqueo parlamentario que pues, le impide sacar adelante esa agenda legislativa, e incluso si lo que hace el populista es tratar de pactar con los partidos tradicionales, estaría traicionando incluso su base electoral. Entonces, obviamente, la naturaleza del partido es como la naturaleza misma de la democracia, que es la del consenso, que es la de ir en reformas y no de revolución. Entonces, es un poco como ese choque de realidad entre los ciudadanos y la naturaleza de los partidos políticos, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Manuel Camilo, tú has dicho que los latinoamericanos nos reiteramos, nos ratificamos como demócratas, pero es inevitable la imperfección en la política, pudiéramos decir, como es imperfecto el ser humano. Pero, ¿cómo podríamos ver los mayores niveles posibles de madurez entre la dirigencia política, los funcionarios, la sociedad toda, en medio del contexto latinoamericano? Porque al final el ser humano no debe perder sus sueños. Y en este caso estamos hablando de los sueños vinculados con la dinámica política. Que el ser humano no diga, o que el latinoamericano no diga, como uno tanto escucha por allí, desde mi punto de vista erróneamente: yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con la política. Me queda muy poco tiempo, si puedes hacer un comentario de un minuto y piquito, y disculpa la estrechez. No, tranquilo, Eduardo. Pues mira, yo creo que hay tres consideraciones. Primero, que efectivamente cuando uno habla de política necesariamente tiene que entender que la democracia es un partido largo, es decir, se gana y se pierde. Si pierdes, tienes la posibilidad de ganar la siguiente elección. Dos, que efectivamente la democracia se necesita de consensos, y ahí es donde uno habla también de la transacción de los sueños, es decir, no solamente es el sueño de una sola persona o de un solo grupo, sino de varios. Y al final yo creo que la última consideración importante es entender que la democracia nos permite tener reglas de juego claras. Y esto nos alivia un poco frente a algo que el ser humano le teme mucho, que es la incertidumbre. Entonces, tener reglas de juego claras, que de pronto en el autoritarismo no tendríamos, porque es arbitrario, es incierto, pues nos permite obviamente tener esa certeza y tal vez esa esperanza en el futuro. Oye, qué gran entrevista nos has dado, Manuel Camilo. Sabes que siempre valoro, admiro esa capacidad a tu juventud para ser un profesor, para dominar el tema. Ha sido hermosa esta conversación desde la convicción en la democracia, y ese cierre es muy útil porque tú has dicho, bueno, la democracia como cualquier modelo político puede tener sus imperfecciones, pero su gran premisa es tener unas reglas de juego claras. Que las cumplamos, que unos las cumplan más, bueno, ya eso es parte de la dinámica, y tratar de tener instituciones que hagan cumplir esas reglas del juego, y además entendiendo que esto es un partido largo donde se gana, se pierde, se está arriba, se está abajo, que es interesante tu metáfora. Bueno, hasta pronto, Manuel Camilo, gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación, y un saludo para la audiencia. Gracias. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo
y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Sigan allí.